Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más sobre este canal de superdotación intelectual. Uno de los aspectos por los que las sociedades no evolucionan es porque no incorporan el talento que está ampliamente distribuido en la sociedad. La mayor parte de sociedades europeas, en este caso, tienen una visión muy centrada en el Estado. Estoy intentando evitar en la medida de lo posible cualquier tipo de sesgo político. No me refiero a cuestiones ideológicas, sino a una cuestión puramente matemática. Si el talento está distribuido en la sociedad equitativamente, en todas las clases sociales, es evidente que solo desde una perspectiva de absoluta meritocracia, es decir, si los mejores llegaran arriba en los gobiernos de las naciones, si una especie de gobierno de los más capaces fuera posible, indudablemente las sociedades progresarían. Pero ahí tendríamos un problema, y es que esos más capaces generarían posiblemente con el tiempo conductas que acabarán siendo dictatoriales. Hemos visto lo que ha pasado en algunos países como Siria, donde la jefatura del gobierno está en manos de un médico que ha terminado siendo un dictador para su propio pueblo. Es decir, nada garantiza que una persona formada, una élite de intelectuales, vaya a ser mejor que otro tipo de gobierno. Yo diría que más que el nivel de formación es una cuestión cognitiva, es decir, si las personas que están en el gobierno son personas abiertas, inteligentes, aunque no tengan un nivel de formación tan alto, aunque sería deseable que lo tuvieran, pues van a ejercer un gobierno propicio para el pueblo, por decirlo de alguna manera. Todas estas teorías no son mías, ya vienen desde la más remota antigüedad. Era un poco la filosofía que tenía Confucio. Confucio pensaba que fue uno de los primeros educadores de la historia, pensaba que había que educar al pueblo para que eligiera bien a sus gobernantes y de esa forma, pues garantizar el bienestar de todos. De todas formas, hoy en día existen muchas formas de engañar a la gente. Esto lo ha estudiado mucho Chomsky, ¿no?, con sus teorías de cómo se intervienen las masas, ¿no? Y sabemos que aunque el nivel cultural que tenemos hoy en día en las sociedades occidentales es muy superior a la China de Confucio, indudablemente nadie garantiza que las sociedades sean prósperas basado en la clarividencia de la gente a la hora de votar. Pero lo que está claro es que es una cuestión casi matemática, es decir, si el talento está distribuido en la población, si ese 2, 3, 4%, 5% de personas con capacidad especial están capacitadas para ejercer un gobierno, o al menos para tener una visión hacia el futuro que permita un desarrollo científico, tecnológico, cultural, etcétera, en todos los órdenes, que garantice esa evolución de la sociedad. Si ese grupo de personas está ampliamente distribuido, es evidente que no vamos a conseguir nada manteniendo un gobierno de los más capaces per in secula seculorum, ¿no? Porque esos más capaces no van a ser capaces para todo, indudablemente. Así que, desde ese punto de vista, casi que lo más recomendable para que el pueblo prospere sería darle a la sociedad civil la posibilidad de que interviniera en la política, en los gobiernos, y no delegar cada 4 años esa responsabilidad en unos gobernantes que acaban siendo, en muchos casos, nefastos o al menos no idóneos para el puesto que desempeñan. Es una cuestión muy simple que la puedo graficar, ¿no? Si ponemos como esferas rayadas los capaces y asumimos, por ejemplo, un jefe de gobierno que fuera capaz, y asumimos 2 ministros que fueran capaces, tenemos que asumir que en el pueblo hay un montón de gente que puede ser también capaz, ¿no? Entonces tenemos aquí, en este gráfico que estoy haciendo, 3 niveles de esferas. Las esferas de arriba sería el gobierno, el primer nivel. El segundo nivel serían los ministros y el tercer nivel sería el pueblo.
Bueno, sumamos una distribución equitativa como esta. Si tenemos la suerte de que el gobernante es capaz, pues debería delegar también en sus ministros capaces e ir suprimiendo dichos ministros incapaces por otros a medida que van ejerciendo su labor, hasta que tuviéramos todos los ministros y el jefe de gobierno capaces, pero el pueblo no es tan capaz, básicamente porque son más personas. Entonces podemos cambiar el ministro, pero no podemos cambiar al pueblo. Por tanto, este pueblo elegiría en unos años, a lo mejor, a un gobernante incapaz. Y al elegir a un gobernante incapaz, esfera transparente, es decir, que no tiene nada dentro, lo primero que haría este gobernante incapaz no sería rodearse de gente capaz, sino rodearse de gente que no le hiciera sombra. Esto es una constante casi que yo vengo observando en muchas empresas. Cuanto más tonto es el dirigente o el que está arriba, más se rodea de mediocres para que no le hagan sombra. Entonces tendríamos al final esta situación. ¿Cómo se arregla esto? Indudablemente solo hay una forma de arreglar esto, y es que se permita el ascenso de las personas capaces hacia una segunda estructura y que ocupen estos puestos y se vayan renovando. Es decir, una meritocracia. La única forma posible de gobierno eficaz es la meritocracia. Que la gente capaz pueda ascender a posiciones de gobierno de forma libre o equitativa. Y que exista una auténtica posibilidad de que todo ese talento que está oculto en la sociedad pueda tener responsabilidad de gobierno. A ver, que nadie piense que esto es prepotencia, pero si yo ahora mismo, y no deseo serlo, fuera ministro de Medio Ambiente, yo tengo muy claro que haría una serie de cosas. Puedo decir cuáles. Por ejemplo, yo haría una política energética basada en biogás, haría una política de reciclado basada no en prohibir, sino en potenciar el reciclado de residuos domésticos urbanos, haría una política agrícola basada en plantas resistentes al cambio climático, no me preocuparía tanto de la imagen política o ideológica que diera el gobierno, sino que trataría de hacer cosas realmente eficaces, ¿no? Se me ocurren cientos de acciones en las que intervendría y, claro, yo domino una esfera que es el medio ambiente, o conozco más o menos. ¿Qué haría yo si fuera el presidente del gobierno? Pues yo me rodearía de expertos en distintas áreas, independientemente de la ideología. Es decir, haría un gobierno basado en gente que tenga conocimiento real, no basado en la afinidad ideológica ni basado en mis preferencias personales. Es decir, como ministro de Economía elegiría a uno de los mejores economistas, o al menos, si no era un docto economista, al menos alguien que hubiera demostrado solvencia en la gestión económica, por ejemplo, el directivo de una gran empresa, o alguien que hubiera ejercido la política con éxito en esa faceta, etc. Como ministro de Educación haría lo mismo, y como ministro del Interior o de Cultura haría lo mismo, es decir, elegiría a los más capaces. Y si dentro de 4 años no soy reelegido, pues no me importaría. Al menos durante esos 4 años tendría la conciencia tranquila de que he hecho lo correcto. Pero la forma de pensar de la mayor parte de gobernantes no es esa. La mayor parte de gobernantes tienen en las democracias occidentales un perfil marcadamente ideológico. Nos venden constantemente la creencia de que hay que votar ideológicamente, lo cual es una estupidez, porque cualquier partido político puede cambiar sus carta de principios o su programa electoral cuando le venga la gana. Hemos visto en la historia de España como partidos de derechas, en vez de bajar los impuestos, los han subido, y también hemos visto como partidos de izquierdas han tenido que bajar los impuestos cuando no les ha quedado más remedio. Hemos visto las mayores huelgas generales que se han dado en el caso concreto de este país llamado España, se han dado en gobiernos de izquierdas, supuestamente. Por tanto, no está claro que votar una ideología vaya a suponer que esa ideología sea aplicada. Esto lo hemos abordado en otro vídeo, creo que lo que determina el éxito de un gobierno es la capacidad personal de aquellas personas que lo forman,
porque una persona inteligente se puede adaptar a los cambios o puede prever incluso los problemas antes de que se presenten. Hemos visto en España cómo ciertos gobernantes no han predicho las crisis económicas o no han sabido reaccionar cuando han tenido estas crisis encima. Es decir, el gobernante incapaz se enroca en su ideología, pero luego la prostituye. El gobernante capaz no piensa ideológicamente y adapta soluciones técnicas o eficaces a los problemas según se van presentando, e incluso el gobernante ya muy capaz es capaz de prever los problemas antes de que se presenten. Por tanto, cualquier forma de gobierno, y vuelvo a este gráfico, que se base en que unos pocos tomen las decisiones para todos, es una forma ineficaz, porque si estos pocos, como hemos dicho antes, son muy eficaces, van a elegir a gente eficaz, pero nadie garantiza que el pueblo los vaya a seguir eligiendo. Y si son ineficaces, se van a rodear de gente mediocre y, por tanto, el pueblo al final va a sufrir. Por tanto, la idea de Confucio sigue siendo válida. Educar al pueblo es la única forma de que dicho pueblo reaccione con prontitud a los diferentes errores que cometen los gobernantes. El caso de España no es este. La gente en España sigue votando ideológicamente. No todo el mundo, pero una gran mayoría vota ideológicamente y es muy difícil cambiar los gobiernos. Una vez que, incluso con errores de bulto, la gente sigue votando lo mismo. Entonces, esto revela que tenemos una nación de gente totalmente sectaria, no la mayoría, pero, o sea, no todo el mundo, pero sí una mayoría, y no reaccionan a los cambios, no reaccionan a los problemas, no cambian los gobiernos. Yo particularmente he votado a gobiernos de todo signo. He votado a gobiernos de derechas cuando creía que estaban mejor preparados que los de izquierdas. He votado a gobiernos de izquierdas cuando creía que estaban mejor preparados que los de derechas. He dejado de votar a gobiernos de izquierdas cuando la corrupción había atenazado esos partidos. He dejado de votar a gobiernos de derechas cuando ha ocurrido lo mismo. Y puedo decir que he votado hasta 5 partidos políticos diferentes. Y alguien me acusará de ser un chaquetero. No, más bien lo que ocurre es que no tengo un perfil ideológico muy claro, porque estoy constantemente dudando. Dudo que tener un perfil ideológico resuelva los problemas. Es algo así como las recetas de cocina. No hay una sola forma de guisar el arroz. Puedes hacer arroz blanco con tomate y plátano frito, al modo cubano, arroz a la cubana. Puedes hacer un arroz caldoso, puedes hacer una paella, y nada más aburrido que estar siempre comiendo el arroz de la misma manera. Por tanto, creo que es evidente que la ideología no es la solución. La solución a los problemas que tiene la sociedad es fomentar que la gente con talento se encumbre a posiciones en las que pueda gestionar las cosas. Para que eso ocurra, el pueblo debe ser culto. La idea de Confucio sigue siendo la misma, o sigue siendo válida, a pesar de la antigüedad de esa idea. Solo un pueblo culto elige bien a sus gobernantes, un pueblo inculto no. Pero un pueblo culto e inteligente, las dos cosas. Y para que eso ocurra, debemos llegar a una meritocracia, a una sociedad en la que los más capaces sean los que tomen las decisiones. Pero aquí hay otro problema. Los más capaces no siempre quieren tomar las decisiones. Pero eso es debido muchas veces a que a los más capaces no se les da voz ni voto, en muchos casos, en las decisiones. Solo son uno más. Esto ya lo decía Platón. En el momento que el voto de una persona capaz, sensata, coherente, inteligente, vale lo mismo que el voto de una persona incapaz, insensata, poco inteligente, el problema está servido. Mientras la sociedad esté dominada por gente incapaz, que no piensa, que reacciona de manera ideológica sectaria a los problemas, la sociedad involuciona. Cuando las sociedades están formadas por gente preparada, inteligente, que piensa por sí misma, la sociedad evoluciona. Es algo en el fondo muy simple. La sociedad va al ritmo del furgón de cola. Y el furgón de cola lo marca esa enorme masa de gente que no piensa por sí misma, que actúa emocionalmente, que se deja engañar por las soflamas ideológicas. En la medida en que esto es así,
a las personas que no funcionan así no les queda más remedio que sentarse y ver el espectáculo. Si uno es joven, tiende a participar en dicho espectáculo o al menos a preocuparse por dicho espectáculo. Cuando uno llega a superar los 50 años, como me pasa a mí, ya se da cuenta que, como decían los los hindúes de la antigüedad, el mundo es como la cola de un cerdo. Puedes estirarlo, pero siempre acaba en la misma posición. A veces ocurren cosas que nos hacen reflexionar, que nos hacen darnos cuenta que la gente realmente preparada no es ideológica. Como botón de muestra les voy a dejar un vídeo al final de esta intervención de alguien que fue presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid en sus comienzos. La Comunidad de Madrid debe su creación a Joaquín Leguina. Yo me acuerdo muy bien de esa época porque yo era joven y estaba estudiando. Y recuerdo que Joaquín Leguina era tachado de ser muy rojo, es decir, muy de izquierdas en su partido político. De hecho, la bandera de la Comunidad de Madrid parece la bandera de un país soviético, ¿no? O de la esfera comunista, ¿no? Con ese fondo rojo y las estrellas. Bueno, vean lo que opina Joaquín Leguina del actual gobierno de la Comunidad de Madrid, que es de derechas. Véanlo y entiendan que una persona inteligente como es Joaquín Leguina no puede, aunque tenga su ideología, no puede negar la realidad. Del mismo modo podemos encontrar ejemplos a la inversa. Que nadie piense que pongo este ejemplo por un perfil u otro. Yo sé muy bien, porque soy de Madrid, cómo estaba Madrid en otras épocas y cómo está ahora. Y creo que la voz de este señor precisamente avala el hecho que la ideología es una cosa y la realidad es otra. Un saludo y hasta otra. Chao. Pues lo que ha pasado después de que nosotros perdiéramos las elecciones, o yo perdiera las elecciones, ¿qué ha pasado en Madrid? ¿Está mejor o está peor? La comunidad, el ayuntamiento, pues están mejor. Yo diría que mucho mejor. Y algo tendrán que ver, yo diría que mucho, los que me han sucedido en el cargo y los gobiernos que se han formado detrás. Naturalmente, hoy Madrid es un sitio atractivo. No es que no lo fuera entonces, es mucho más atractivo. Y si no, que se lo diga a la presidenta, que parece que va a traer dinero de Londres. No lo digo en broma. Es que casi el 70% de las inversiones que vienen de fuera vienen a Madrid. Por algo será.